Hola oyentes de Radio Sefradi, bienvenidos nuevamente a Milim, la historia de las diásporas con Alicia Benmergui. ¿Qué tal, Alicia? Muy bien, dispuesta a charlar como siempre de temas de la historia, de nuestra historia. Bueno, antes de entrar en ese tema, vamos a recordar a los oyentes que lo que vamos a hablar hoy y muchos temas más aparecen en la página www.milimcultural.com.ar y que si quieren pueden recibir una vez al mes en su correo electrónico un boletín dedicado a esto, ¿no? A historias de la historia judía, suscribiéndose a través de cultural@arnet.com.ar. Y ahora sí, nos vamos a una nueva entrega dentro del capítulo dedicado a la modernidad en Ashkenaz, y lo más destacado o lo más visible de la modernidad en Ashkenaz es justamente el tema que vamos a abordar hoy en profundidad, la Haskalah, y de su principal impulsor, ¿no? Moses Mendelssohn. Sí, tal cual. Moses Mendelssohn es una figura extremadamente interesante dentro del judaísmo, pero además de lo que significa él, yo estaba pensando mientras leía sobre su vida y su personalidad, más otras cosas sobre lo que significaba su familia, la relación que él tuvo con Itzik, que fueron su familia, donde sus hijas creo que uno de sus hijos se casó con una hija de Moses Itzik, de lo que significó ese judaísmo que ya no es Europa Oriental, que es el judaísmo centroeuropeo, que va a empezar a elegir el alemán y va a abandonar el yiddish. Y después de todo estuve pensando, mientras leía y buscaba información, no todos los judíos que van a ser alemanes, todavía de Alemania ni se habla. Pensemos que en este momento él vive en Prusia. Él vive en Prusia y es de una familia ortodoxa tradicional, como era en general la mayor parte de la gente para esa época. Lo que es importante es reflexionar sobre que a partir de la Haskalah, que es el iluminismo, o es el pensamiento, es la irrupción del pensamiento racional, que separa absolutamente los dos términos o los dos campos. Una cosa es la creencia y otra cosa es la ciencia, como diría el paisano. Es decir, aquello que puede ser demostrado mediante la razón. Y bueno, y entonces esto va a ser irrupción de mil maneras distintas. Bueno, con el tiempo, y no demasiado, hay en la historiografía existe todo un debate si qué fue antes, si la Ilustración o la Revolución Francesa, o si las dos fueron al mismo tiempo, pero bueno, la Revolución Francesa cambió la historia del mundo directamente. Pero por otra parte, para los judíos, la irrupción de la Haskalah va a significar, por una parte, la irrupción, sí, del pensamiento racional, la completa fe y la necesidad absoluta de la educación, como para sacar a la mayoría de los judíos de la enorme miseria y de la reclusión en la que estaban sumidos, sobre todo en Europa Oriental, pero en Europa Central también. En general, salvo los judíos de élite, la mayor parte de los judíos vivían absolutamente excluidos o recluidos en sus propios ámbitos. Y aparece alguien como es Moses Mendelssohn, que primero venía de una educación absolutamente tradicional. Él conocía bien el Tanaj, él conocía perfecto el Talmud, manejaba perfectamente el hebreo y supongo que el yiddish también. Y bueno, y además es una cabeza notable, como él se educa con alguien que se dedica a los negocios, y por otro lado, ese mundo en el que él se va a introducir es, acá, no sé si en España lo utilizan el término, acá directamente muchas cosas de esas las llamamos que te abre la cabeza, que de repente en tu cabeza entra un montón de cosas en las que nunca habías pensado
o sobre las que nunca habías reflexionado. Y eso es lo que le pasa a él. Le estudia, más allá de toda su educación tradicional, empieza a aprender griego, aprende latín, empieza a leer filosofía, y para él es como un descubrimiento, irrumpe todo. Además, el conocimiento es inabarcable, y para quien siente fascinación por eso, es como el mejor de los descubrimientos. Y eso es lo que le pasa a él, y además toda esta cuestión de ese mundo nuevo que se está instalando de a poco en Europa, y que va a terminar cambiándolo todo. Y en el judaísmo esto va a ser mucho más disruptivo, digamos, porque muchas veces los judíos ortodoxos lo mencionan a él, a Mendelssohn, como una figura detestable dentro del judaísmo, que ayudó a destruir de alguna manera el judaísmo tradicional. Y eso es algo muy relativo. Él pudo tener una gran influencia, pero pensemos que lo que no se puede es tapar el sol con la mano. Y ese mundo que está cambiando, de alguna manera también iba a afectar el judaísmo de una manera u otra. Digo esto porque a veces, porque estoy pensando, por ejemplo, en judíos ortodoxos, muy religiosos, ¿no? Que utilizan de repente los medios más modernos para hacer negocios, o para la más moderna tecnología. Y digo, bueno, de alguna manera eso termina influyendo y cambiando a la gente. Eso es como inevitable. No se sabe cuándo, no se sabe cómo, pero el hombre está sujeto a eso. A veces los cambios duran más, a veces duran menos, pero eso es inevitable. Y eso es un poco lo que va a pasar con Mendelssohn. Con Mendelssohn, que comprende que además hay que pensar en la época. Él vive en Potsdam, vive en una sociedad que tiene absolutamente excluida a los judíos. Él no puede entrar en Berlín. Él gana un concurso de filosofía frente a Kant, se lo gana a Kant, nada más ni nada menos, y él es excluido. Él no puede pasear por Berlín porque en ese momento está Federico gobernando, Federico II de Prusia, y Federico II de Prusia no permite que los judíos circulen por Berlín. Para circular tienen que pagar lo mismo que pagaba un carro que entra con verdura de las afueras para llevar los alimentos a Berlín. Y es en ese mismo momento, en ese mismo tiempo, que se abre lo que va a ser después el barrio judío de Berlín, el barrio donde van a vivir los judíos pobres, fuera de lo que es de lo que era la muralla, los muros de Berlín, de la capital urbana. Parece ser que ahora también es cool andar por ahí. La verdad, yo cuando estuve en Berlín por ahí no pasé, pero parece ser que esa ciudad, que fue durante bastante tiempo el símbolo de la miseria y de la opresión que sufrieron también los judíos, digamos, en el siglo XX, aún antes del nazismo, ya estaba establecido desde la época del emperador Federico II. Y bueno, a él hacen toda una movida para que alguien de la inteligencia y de esa luminosa percepción y conocimiento que tenía, esos luminosos conocimientos que él tenía, sea respetado y valorado también en Berlín por la comunidad no judía. Él nunca dejó de ser judío, y él nunca dejó de pensar en los judíos. Lo que pasa es que pensemos que en ese tiempo los judíos vivían absolutamente excluidos, y lo que él quiere no había ni siquiera en perspectiva, porque a veces es muy difícil ponerse en el tiempo histórico. Lo que tenemos que pensar es que no había ni siquiera la más mínima perspectiva para un futuro para los judíos. Cómo seguir adelante, o cómo podían, y sobre todo las masas judías. El tema de las masas judías era no solo una preocupación de los judíos ashkenazim, también de los judíos sefaradíes, de los que eran las élites y que están mirando en qué atraso, en qué miseria están viviendo, y
y la falta de futuro que tienen. Entonces, acá lo que va a empezar a pensar él es en educar, y en educar sobre todo a los sectores pobres de los judíos. Los otros podían obtener su propia educación. Y acá empiezan a pasar muchas cuestiones, y eso es lo que tenemos que pensar en ese ámbito. Tenemos que pensar que muchos judíos para el siglo XVII, sobre todo para el siglo XVIII, lentamente, sobre todo los que van a conseguir un ascenso económico o que se van a poder educar, van a empezar una serie de conversiones. De conversiones, lo mismo como pasó en España, digamos. En España las conversiones fueron forzadas, digo, pero cuando uno lo piensa, en cierto modo, muchos alemanes descienden de judíos aún sin saberlo, algunos otros lo sabrán, porque estaban cerradas todas las puertas para entrar a ese mundo nuevo que estaba comenzando, y los judíos no tenían otra chance que la conversión para hacerlo, o la educación. Hubo quienes decidieron dar el portazo e irse. Eso va a ser mucho más visible después en el siglo XIX. Heine fue uno de los más importantes judíos que dio ese paso, pero él no fue el único, fueron un montón de ellos, y uno de los hijos de él, de Mendelssohn, también lo hizo. Por eso su nieto se llamó Mendelssohn Bartholdy Félix, porque están buscando un lugar y un espacio que a los judíos no les es permitido siempre que sigan funcionando como tales. Esto es una de las cosas. La otra es que Mendelssohn quiere una educación que les permita a los chicos judíos integrarse a un mundo del trabajo y de posibilidades de trabajo. Si lo único que hacen, de acuerdo a su pensamiento, si es un Heder, el tema es el Talmud y todos los estudios judíos tradicionales, no habilitaban a los hombres para desenvolverse en un mundo que cada vez tenía nuevas aspiraciones y se abría. Era un mundo nuevo el que comenzaba de alguna manera. Y entonces él quiere que estudien matemáticas, que estudien lenguas, que estudien historia judía, que sí sepan que estudien hebreo. El hebreo para él era importante. Pero acá lo que él va a hacer es un desprecio ostensible por el yiddish. Él no quiere ya que sea, porque además el yiddish era muy despreciado en Europa Oriental, y no solo en Europa Oriental. Hay un emperador, el hijo de María Teresa, Yosef II creo que era su hijo, que va a obligar a los judíos en algunos de lugares de su reinado a que vayan a las escuelas, a escuelas seculares. El tema es que los judíos, hay un texto, no lo explica, pero los judíos tenían que pagarse su propia educación, y la verdad que muchos de ellos no estaban capacitados para que tuvieran apellidos, que dejaran de ser tener sus nombres tradicionales, que se sacaran las peyes, las barpas. Estaban tratando de integrar a los judíos a la población por una parte, pero por otro lado a los judíos esto les costaba mucho, era muy costoso, no todos lo podían hacer, y además por el tema de que el profundo antijudaísmo que había decía que los judíos que hablaban yiddish lo hacían para engañar a los pobres cristianos. No sé si los cristianos eran tan pobres y si eran víctimas de los judíos. Daría para pensar que esto era al revés, pero bueno. Entonces hay todo, es un tiempo donde muchos directamente la escala y los estudios seculares los van a usar para apartarse de la cuestión religiosa. Otros no. Otros se van a mantener, y esto va a tener que ver después o al mismo tiempo tal vez, con la aparición del judaísmo reformista. Esto va a suceder sobre todo en lo que hoy en día es Alemania, también después el judaísmo conservador, y después también de una modernización del judaísmo ortodoxo. Pero lo cierto es que la preocupación más grande eran estas masas
judías de Europa Oriental, gran parte de ellos hasidim, y muchos de ellos dominados. El tema del hasidismo es un tema muy grande, muy importante, muy interesante, y abarca personalidades extremadamente interesantes y algunas totalmente manipuladoras que gobernaban a sus seguidores con una especie de como de dictadura, y que también negociaban muchas cosas. Esta es una historia muy amplia y a mí me parece que no demasiado conocida. Pero en realidad la mayor parte de los judíos de Europa Oriental estaban guiados por estos hasidim. Cuando aparecen los Mignadim, que son los que se oponen a esto, hay todo un deseo de arrancar a estos judíos de las masas de gente extremadamente supersticiosa. La Kabbalah no es tan romántica, o la que van a estar sumidos estos judíos no va a ser una cosa tan romántica, creo que como le gustaba a Borges, o que tenía que ver con el idioma, sino con el miedo, con viejas supersticiones europeas, con toda una serie de cuestiones que van a estar actuando. Ahí además esa lucha que se va a establecer entre Mignadim y Hasidim. Jorge, ¿hasta ahora estoy clara con lo que estoy contando? Sí, yo creo que mucho. Bueno, y entonces esto que va a empezar a suceder va a tener que ver con algo que es muy interesante, porque nosotros vamos a ver, por ejemplo, la vez pasada estábamos hablando de Vilna, ¿no? Y cómo en Vilna judíos que hablaban yiddish, que no van a adoptar el alemán, también van a ser judíos seculares de alguna manera. Que el tema, no para todos los judíos, el tema de separación, el tema de la cuestión de la religión y de la educación, va a ser el abandono del yiddish. Y esto va a hacer que aparezcan una fragmentación dentro del judaísmo cuya expresión más acabada es la que existe hoy en día, de cómo existen judíos que siguen siendo judíos por cuestiones culturales, y apareció después el sionismo, y el sionismo tuvo que ver con el sionismo ortodoxo religioso, pero también con gente que era absolutamente, estaba apartada de toda religión, y sin embargo adhería al judaísmo. Y esto es lo más interesante que podemos en este momento decir, que yo no creo que sea solo Mendelssohn el responsable. Yo sí creo que Mendelssohn, bueno, él tuvo una visión germanocéntrica. En ese momento el alemán para mucha de esta gente era la lengua de la gente culta y educada, pero no creo que él solo lo haya hecho por esta razón. Creo que era para tratar de sacar a los judíos y arrancarlos de ese destino tan triste, tan penoso, de tanta miseria, de tanta pobreza y de tanto atraso. Y eso va a ser muy visible a fines del siglo XVIII. Pero si vos te pones y mirás en la historia de los judíos de Estambul, por ejemplo, y todo, digo porque volví a tener que trabajar con cuestiones del Meán Loez, y qué están haciendo los judíos para primero recuperarlos como judíos, pero sacarlos de esa espantosa miseria y de ese espantoso atraso en que están sumidas gran parte de estas masas judías. Así que es un momento de la historia que no solo va a afectar a los judíos, a los hablantes del yiddish. El yiddish va a continuar, y podemos decir que en Alemania hubo gente extremadamente culta y con muchos conocimientos que continúa hablando el yiddish como la lengua propia, la lengua entre la que los judíos se entendían entre sí, sobre todo en un lugar que va a ser, con el paso del tiempo, sí, fue profundamente antisemita, digámoslo de alguna manera, porque a pesar de después de todo lo que va a pasar con estas familias, o los descendientes de muchos de estos que se van a convertir, y sobre todo se van a convertir después de la derrota de Napoleón y de todo ese congreso que hubo, ahora me olvidé el nombre, estoy pensando tanto en historia. Congreso en Viena. Sí, del Congreso de Viena, donde muchos judíos perciben que no va a haber futuro para ellos en un mundo que, si ellos van a seguir siendo judíos, los va
mantener excluidos. Así que es todo una historia que ahora, si no se piensa y no se reflexiona un poco sobre cómo era en esa época, y era así, digo, porque por ejemplo, vos y yo y muchísima otra gente descendemos de gente que sí, que tuvo un pensamiento secular de alguna manera, pero que de ninguna manera aceptaron apartarse del judaísmo, dejar de seguir siendo judíos, y estuvieron los otros. Y bueno, todo eso es como para pensarlo más allá de los temas de la educación y todo eso, porque también es una reflexión de cómo cambió el mundo judío y de cómo va a seguir cambiando. Bueno, bueno, eso será tema de otro momento. Exacto, vamos a seguir hablando de la modernidad de Ashkenaz, cómo fue cambiando e incluso de la influencia de la Haskalah. Más allá del círculo primero que se establece en torno a Moses Mendelssohn en Alemania, pero eso ya será en la próxima entrega dentro de 2 semanas. Te agradecemos como siempre, Alicia Benmergui. Recordamos a los oyentes la página web www.milimcultural.com.ar y para el boletín escribir a cultural@arnet.com.ar. Muchas gracias y hasta la próxima. Hasta la próxima.